Bien, bueno, buenas noches, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Les deseo feliz día de la primavera, ¿no? Y feliz día del estudiante también, aunque no lo hice en el grupo porque yo los iba a ver a ustedes eh, personalmente, digamos, ¿no? Entonces, les deseo feliz día. Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Yo avanzaré con los temas que dejamos la semana pasada, ¿no? No sé si lo recuerdan, que era la continuidad de evaluación y de rendimiento, ¿sí? Yo les voy a compartir pantalla, así continuamos, ¿sí? Y luego vamos a avanzar varios temas más. Yo prefiero agregar varios temas más y recién hacer el cierre de módulo y agregar clima laboral también, ¿sí? Que es un tema muy importante, que es tan importante, ¿no? Cuando uno tiene que trabajar, ¿no? Que tenga esa calidez, ese confort, ¿no? Con nuestros compañeros, ¿sí? Desde todos los niveles, ¿sí? A ver, vamos a esperar que yo pueda compartirles, ¿sí? A ver, veremos si lo podemos hacer o no. A ver qué sucede, ¿sí? Veremos, voy a salir porque veo que no estoy pudiendo compartirlo y buscaré de nuevo. Ahora sí me aparece. Ahí estamos. A ver, que me avise a mí si ya podemos presentar o no. Sí, ahí estamos. Bueno, la semana pasada no estuvimos trabajando. A ver, sí, ahora sí lo podemos. Estuvimos trabajando sobre evaluación, sí, de evolución, sí, nos había quedado en la página 15, digo, en la imagen número 15, nos había quedado la vez pasada con Fabio, que había ingresado a clase. Entonces, dispusimos entre él y yo que íbamos a terminar en esta clase, ¿sí? Fíjense, vamos a analizar las competencias que se toman en cuenta para evaluar, ¿no?, el desempeño. Fíjense aquí que vamos a considerar 12 competencias, ¿sí? Las vamos a analizar a cada una de ellas porque ustedes cuando tengan que ejercer se van a recordar seguro de estos aspectos, de estas competencias a evaluar, ¿sí? Fíjense, en primer momento vamos a hacer mención a la creatividad, ¿sí? Sería qué capacidad tiene el recurso humano, ¿no?, para poder resolver un problema que se presente, ¿sí? Y que esa resolución sea totalmente efectiva, ¿sí?, y eficaz, ¿sí? Aquí también hay que mencionar que actualmente este tipo de competencia es la que se evalúa y se toma en cuenta más, ¿no?, al momento de seleccionar personal, de contratar personal. Fíjense, ¿cómo vamos a hacer para medirla? Es muy importante tener presente cuál es la apertura, ¿no?, que tiene la persona para poder resolver esa situación, qué experiencias, ¿no?, tuvo en algún otro momento y que las trae, ¿no?, a esta realidad. ¿Cuál es la resiliencia, no? La confianza al momento de resolver esa situación, si la persona se siente, digamos, confiada de poder resolver y cómo lo resuelve. Miren aquí, la tolerancia, ¿no? Qué importante, ¿no?, esta competencia que muchas veces no la tenemos, ¿sí? Y que deberíamos, ¿no?, hacer uso de esa competencia, ¿sí? Fíjense acá, a ver, vamos a ver si puedo bajar. Vamos a analizar otra de las competencias que es la adaptabilidad, ¿sí? Qué difícil también, ¿no?, hacer referencia a adaptabilidad cuando
se presentan diferentes situaciones que diariamente, ¿no? En nuestro ámbito de trabajo se van a presentar. Entonces nosotros aquí vamos a valorar, ¿sí? Vamos a evaluar, ¿sí? En ese guía o en ese, digamos, lista o guión que podemos armar nosotros al momento de evaluar, ¿sí? Cómo esa persona se enfrentó, ¿no? A una situación, ¿sí? Y cómo pudo hacerlo, ¿sí? ¿Cuál fue la actitud? Si fue buena, si fue, no pudo resolverla, si directamente dijo, bueno, yo no puedo resolver esta situación, ¿sí? Entonces, allí vamos a poder analizar si esa persona se siente totalmente adaptada al ámbito, ¿no? De trabajo. Fíjense acá, otra competencia que la analizamos y la vimos cuando vimos todo lo relacionado a conflictos, ¿se acuerdan? Y destacamos la importancia que tiene la comunicación, ¿sí? Allí vimos que el diálogo entre todos los niveles, ¿no? Y con cada uno de los pares era súper importante, ¿sí? Porque nos iba a permitir que nosotros tengamos un buen clima, ¿no? Laboral, un ambiente óptimo, ¿no? De trabajo. Fíjense acá, la responsabilidad es otra de las competencias, ¿no? Cómo la persona responde, ¿sí? A esa actividad, ¿sí? Y también fíjense acá que podemos mencionar cómo esa persona, ¿sí? Genera tal vez algún conflicto o cómo puede hacer esa persona o cómo actúa si nosotros, ¿no? Como auxiliares le solicitamos una actividad y si esa persona responde de manera óptima, ¿sí? Fíjense acá, aspecto muy importante, ¿no? Que es la asistencia y la puntualidad, ¿sí? También es un aspecto que debemos valorar, ¿sí? Y que muchas veces marca la diferencia, ¿sí? Allí podemos tener en cuenta también la responsabilidad que tiene la persona con su trabajo, ¿sí? Fíjense acá, productividad, ¿sí? En este caso, ya sería referente a cómo la persona o el recurso humano no puede realizar su trabajo, ¿sí? Si en cuánto tiempo lo realiza o cómo lo realiza, ¿sí? Y fíjense acá que podemos utilizar esta valoración, ¿no? Que sería justamente a través de logros, ¿sí? Si esa persona realiza una actividad, nosotros vamos a valorar, ¿sí? A través de estos logros, ¿sí? ¿Qué va a impactar o qué va a causar en la persona? Por supuesto, de manera positiva, lo va a motivar, ¿sí? Va a incentivar, ¿no? A realizar cualquier otra actividad, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? En el caso de cooperación, ¿sí? Cómo esa persona trabaja en equipo o no, ¿sí? Y allí también nos va a permitir evaluar justamente su eficiencia, ¿sí? Fíjense acá, la formación es otro de los aspectos o competencias a considerar. Cómo la persona se prepara, ¿no? ¿Cuál es el perfil que la persona tiene, ¿sí? Y que nosotros allí podemos marcar la diferencia y también al momento de seleccionar el personal es un aspecto a tener presente, ¿sí? Fíjense acá, las habilidades interpersonales, ¿sí? Que sería cómo nosotros nos podemos comunicar con esa persona, ¿sí? Y aquí en este caso
está muy relacionado con el que mencionaba hace un rato, a el que se refiere a comunicación, ¿no? Que nos va a evitar muchas veces conflictos, ¿no?, laborales. Y aquí, fíjense, bueno, resolución de problemas. ¿Cómo esa persona, si se llega a presentar un problema, cómo lo resuelve? ¿Sí? De manera rápida, si busca posibilidades de solución, ¿sí? A quienes involucra, ¿sí? Miren acá, vamos a analizar el sistema, ¿no?, para la medición de desempeño, que lo vamos a abreviar como SMD, ¿sí? ¿Cómo lo podemos definir? Fíjense, por supuesto que es un sistema de medición, un conjunto, ¿no?, de medición, pero fíjense los aspectos, ¿no?, a tener en cuenta. Nos va a permitir cuantificar la eficiencia, la eficacia y la adaptabilidad a cualquier acción, ¿sí?, que nosotros le propongamos a la persona, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Principalmente, ¿sí? Fíjense este aspecto. Se utiliza, ¿no?, para fines en el momento de tomar una determinación, ¿sí? En este caso, ¿a quiénes se va a involucrar? ¿Sí? Tanto a los directivos, ¿sí?, como a los empleados, es decir, a toda la organización, ¿sí? Vamos a lograr esa medición, ¿sí? A ver, vamos a como no hay nadie, ¿sí? No, me avisa que si yo puedo, ¿no?, quedarme más todavía en pantalla, ¿sí? Fíjense cuáles son los propósitos que tiene este sistema de medición, ¿sí? SMD, ¿sí? Sistema de medición de desempeño, donde fíjense que nos va a permitir que nosotros hagamos, por supuesto, una evaluación estratégica, o sea, por sectores, cómo lo voy a realizar. Voy a tener que preparar seguro los informes, ¿sí? Y voy a tener en cuenta también a nosotros decimos el control operativo, que sería las personas que realizan, ¿sí?, el trabajo de producción, ¿sí? Y que les va a permitir también, ¿no?, tomar en cuenta todos aquellos cambios que podrían llegar a surgir relacionados a aspectos gerenciales, ¿sí? Fíjense acá, ¿no? Vamos a empezar a analizar, ¿sí?, qué niveles se va a tomar en cuenta o cuáles se van a analizar, a examinar en este caso, ¿sí? Fíjense, en primer momento, por supuesto que el nivel superior, lo hablamos siempre desde el primer momento, destacamos la de importancia, ¿sí?, que tiene un jefe, un gerente, ¿sí? Allí, fíjense en este nivel, ¿sí?, siempre lo mencionamos, que es el ámbito donde se toman principalmente las decisiones, ¿sí? Y aquí, aspectos que se toman en cuenta, bueno, ¿cuáles serían? La rentabilidad, ¿no?, de la empresa. De acuerdo a las decisiones que toma el jefe, va a depender muchas veces la rentabilidad, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a hacer mención a un nivel intermedio, que sería más que todo, puede formar parte el gerente o nosotros también, ¿sí? Allí también estaríamos involucrados, ¿sí? Donde, ¿qué vamos a tener en cuenta? Principalmente, fíjense, ¿sí?, la comunicación entre la dirección alta, ¿sí?, y, bueno, y las demás operaciones, ¿sí? Luego vamos a tener un nivel inferior que ya serían justamente los empleados, ¿no?, que son los encargados de producir, en el caso que sea una empresa fabril y en el caso que sea una empresa administrativa, bueno, también, ¿no?, se va a evaluar
todo aquel trabajo, ¿no?, que la persona realice y cómo lo realice. Si lo resuelve, si no lo resuelve. Aquí, fíjense que hay un esquema que es nuevamente una pirámide, ¿sí? Pero, ¿qué podemos observar en esta pirámide que está distribuida justamente por ámbito, ¿no?, a examinar? Fíjense, nosotros vamos a tomar niveles estratégicos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo forman? Los gerentes, ¿sí? Acá podemos mencionar, como les dije hace un ratito, que es el director y podemos involucrar también al gerente. ¿Cómo lo podríamos integrar, ¿sí?, como la organización alta, vamos a decir? Claro, porque es el nivel superior. Luego, en un nivel intermedio ya estaríamos nosotros, ¿sí?, todos los departamentos y cada uno de los departamentos con su supervisor, ¿sí?, que este sería el sistema departamento. Nosotros, Departamento de Recursos Humanos, Administración, Financiero, Tecnológico, ¿no?, de sistemas, de redes, ¿sí? Y luego tenemos un funcionario operativo, ¿sí?, que es justamente el ámbito, ¿no?, de los empleados, ¿sí? Luego, fíjense acá, ¿sí?, vamos a trabajar sobre relacionado al informe. Luego de nosotros de haber evaluado, ¿sí?, en todos estos sectores, yo debo presentar, sí, un informe, ¿sí? Por supuesto que ese informe lo vamos a realizar, ¿sí?, de forma escrita, ¿sí?, que no debe ser muy extenso, ¿sí?, destacando aquellos aspectos que nosotros hemos evaluado, ¿sí?, muy conciso. Fíjense acá, ¿sí?, que no debe superar las 5 carillas, ¿sí? 2 o 3 carillas es lo justo, ¿sí?, donde vamos a involucrar aquellos aspectos que nosotros hemos observado, ¿sí? Teniendo en cuenta, recuerden, las 12 competencias que mencioné anteriormente, ¿sí? Fíjense acá, vamos a hablar sobre el rendimiento laboral, ¿sí? Bueno, ¿qué sería rendimiento laboral? Justamente son las acciones, ¿sí?, y los comportamientos que nosotros observamos en los diferentes empleados y que van a ser medidos también, ¿sí? Por eso decimos rendimiento laboral. También vamos a evaluar a los empleados y fíjense, ¿sí?, en este caso podemos utilizar diferentes formas de evaluar ese rendimiento. Algunas veces podemos mencionar que cuando se realiza este rendimiento laboral, tiene aspectos positivos y otros aspectos tal vez negativos, ¿sí? Analicemos los aspectos positivos, porque cuando uno analiza el rendimiento, ¿qué busca? ¿Sí? Motivar justamente a los empleados, tal vez mejorar, ¿sí?, alguna situación que se está presentando y que nosotros destacamos cuáles son los puntos débiles, ¿no?, que tiene el sector o el mismo trabajador, ¿sí? Y es muy importante que resolver cualquier problema, ¿no?, que pueda surgir, que esté relacionado tal vez a la productividad, ¿sí? Aquí vamos a tener presente cuáles son los encargados, ¿no?, de realizar este rendimiento. ¿Quiénes serían? ¿Sí? Por supuesto que van a ser los directores, los técnicos, ¿sí? Nosotros podemos realizar, ¿sí? Al ser responsables de cada una de las áreas, nos involucra a nosotros los auxiliares, ¿sí?
¿Qué aspectos son los que se deben evaluar? ¿Sí? Vamos a considerar en este caso, fíjense, cuáles son, ¿sí?, los objetivos que tiene la empresa y cómo los vamos a medir, ¿sí? Nos va a permitir también conocer cuáles son los puestos de trabajo, cuáles son las necesidades, los problemas que pueden llegar a presentarse, y aquí vamos a valorar también las herramientas que se ofrecen. Es muy importante destacar la trayectoria, ¿no?, que tenga el empleado, ¿sí? Y, por supuesto, que el aspecto más importante, que es poder resolver cualquier problema, ¿no?, o carencia, ¿sí? Problema, y buscar una solución. Y fíjense aquí, están cuáles son los métodos que nosotros podemos utilizar para medir ese rendimiento, ¿sí? Nosotros vamos a tener un método de puntuación, ¿sí?, donde vamos a evaluar justamente el rendimiento, ¿sí? Y consideramos que es a través de una valoración de 1 a 10, ¿sí? Y es muy importante, ¿no?, que nosotros hagamos esa valoración muy de manera objetiva, ¿sí? Cuando evaluemos, considerar, ¿no?, desde el punto más bajo, que sería el 1, hasta un 10, teniendo en cuenta, recuerden, las 12 competencias, ¿sí? Fíjense acá, ¿no?, en el caso de un método, ¿no?, de descripción, ¿sí?, ¿qué, eh, ¿qué haríamos? ¿Sí? Por supuesto que nosotros, como responsables, tendríamos que hacer una lista, ¿sí?, de aquellas frases, ¿sí?, que nosotros consideramos, ¿sí?, que son útiles al momento de tener que evaluar ese rendimiento, ¿sí? Y es muy importante, ¿no?, que se tome en cuenta también aquellos aspectos que son negativos, ¿sí? También los vamos a considerar, ¿sí? A ver, y nos queda un método más, que es de autoevaluación, ¿sí? Que, bueno, es solicitarle al empleado, al recurso humano, que él se evalúe a sí mismo, ¿sí? Eh, a ver cómo él se observa en cuanto a su rendimiento, si está trabajando de manera correcta, si los objetivos que fueron planteados él los pudo resolver, ¿sí? Y aquí, fíjense, hay otro método, que es el de los compañeros, ¿sí? Bueno, en este caso se solicita, ¿no?, al compañero, ¿sí?, o a los diferentes compañeros, que evalúen justamente a, a cada uno, ¿sí? Se va haciendo diferentes preguntas, cómo se observa el trabajo de cada uno, si es óptimo o no, que debería mejorarlo, ¿sí? Y se puede realizar esa valoración también, ¿sí? Aquí, fíjense, el método de medición del responsable. Acá nosotros, bueno, vamos a calificar justamente cómo realiza, ¿no?, el trabajo el director, ¿no?, de cada área. Tal vez seamos nosotros los que nos estén evaluando, ¿sí? ¿Cómo lo debemos realizar? ¿Sí? Vamos a hacerlo a través de diferentes encuestitas, ¿sí? Y que van a ser totalmente anónimas, ¿sí? No vamos a colocar los nombres, ¿sí? Fíjense aquí, en el caso de un método de clientes, ¿sí?, se va a realizar diferentes preguntas,
¿sí? Y cómo realiza el trabajo, ¿sí? Si, si la persona fue tratada de manera correcta o incorrecta, ¿no? También es importante valorarlo, ¿sí? Bueno, aquí nosotros ahí ya terminamos, ¿no? Todo nos llevó bastante tiempo, ¿no? Trabajar sobre y ver todo lo relacionado a la evaluación de rendimiento, ¿sí? Yo considero, me gustaría, ¿no? Que podamos avanzar un poquito más en cuanto a clima laboral, ¿sí? Que ya más allá de las fechas que nosotros estamos, ¿sí? A ver, hoy es 22, a ver, ahí busco 22, ¿sí? Nos queda, tenemos ya el próximo viernes ya estaría siendo 29 y tendríamos que hacer justamente el cierre de módulo, ¿sí? Vamos a trabajar, ¿sí? Sobre clima laboral, ¿sí? Yo lo mismo les voy a dejar este trabajo, ya lo voy a poder, ya está subido, sí, sí está subido, faltaba solo terminarlo de explicar, ¿no? De realizar la exposición, ¿sí? Vamos a trabajar ahora, déjenme que lo busque, que es sobre un tema muy lindo, ¿no? Que es eh, el que nosotros debemos, ¿no? Solicitar y que debe primar en toda organización, ¿sí? Que sería ese clima laboral, ¿sí? Cómo las personas se sienten en ese ámbito de trabajo, ¿sí? Que debe ser justamente confortable, ¿sí? Miren aquí, desde el fondo, ¿no? Que tiene esta exposición, lo vemos, ¿sí? Fíjense, ¿cómo podríamos definir nosotros a clima laboral? Bueno, lo vamos a definir como ese medio ambiente, ¿sí? Que es tanto físico, ¿sí? Como humano, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros aquí, ¿qué vamos a tener presente? ¿Cómo no se desarrolla las funciones o las actividades de manera diaria? ¿Sí? Si en un departamento tenemos conflictos constantes, con quiénes, por qué, por falta de compromiso, de responsabilidad, ¿sí? ¿Qué incluye, ¿no? En este caso, cuando hablamos de clima laboral? Por supuesto que va a estar presente desde la forma en que el empleado, que cada uno de los recursos humanos se relaciona, ¿sí? Hasta la satisfacción de los mismos. Miren la importancia que tiene, ¿no? El clima laboral en una organización, ¿sí? Vamos a seguir acá. Fíjense la importancia que tiene, ¿no? El clima laboral, que vamos a analizar cada uno de los aspectos. Fíjense, va a dotar al empleado, ¿no? De flexibilidad porque se siente cómodo en ese lugar, ¿sí? Va a facilitar la conciliación, ¿sí? Entre el empleado, ¿sí? Y la misma empresa en sí y su familia, porque el empleado va a sentir cómodo, no tranquilo, va a poder trabajar en óptimas condiciones, ¿sí? Y miren aquí, ¿no? Que es importante recompensar, ¿sí? A los trabajadores por las actividades, ¿no? que realizan, ¿sí? Bueno, fíjense otras, ¿no? De las razones que nos va a permitir, ¿no? Promover un ambiente de apoyo, por supuesto, porque todos van a trabajar de manera conjunta, no va a haber diferencias,
va a haber un clima, un buen clima laboral, ¿sí? Y se va a poder trabajar en equipo. Ese equipo de trabajo puede trabajar de manera correcta, ordenada, ¿no? Es productivo. Miren acá, nos va a permitir favorecer el aprendizaje, ¿no? Y el desarrollo, por supuesto, continuo que cada empleado debe tener. Por supuesto que va a dotar de autonomía, porque cada uno va a poder trabajar libremente y va a poder observar cada uno de los empleados que puede trabajar de manera justamente responsable. Y lo más importante que es que se va a poder establecer la relación, ¿sí? Entre los empleados, ¿sí? Ese es el fin, digamos, del clima laboral, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos para ver sobre clima laboral? Que es un tema muy importante. Uy, fíjense acá, motivación laboral, ¿no? Nosotros como auxiliares tenemos digamos, la obligación de motivar a cada uno de los trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros empleados necesitan muchas veces ese incentivo, ese apoyo, ¿no? Para que ellos puedan trabajar de manera correcta, ¿sí? Y eficaz, que es muy importante. Fíjense acá, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta la motivación laboral, ¿qué nos va a permitir aumentar? Por supuesto, la productividad, ¿sí? Que recién se los mencioné, y el trabajo en equipo, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? A ver qué otros aspectos podemos mencionar, ¿sí? Aquí, fíjense que vamos a hablar de tres aspectos, ¿no? De motivación. Vamos a dividirlos de acuerdo a el origen, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al carácter, ¿sí? Del estímulo, ¿sí? Fíjense, cuando hablamos de acuerdo al origen, vamos a hacer referencia, ¿sí? Dos, eh, una que está muy relacionada a la parte intrínseca, ¿sí? Otra a la parte extrínseca, ¿sí? Aquí explicamos cada una de ellas qué quiere decir, ¿sí? Supónganse que estemos hablando en el caso de una motivación intrínseca, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? ¿O cómo se logra? ¿Sí? El propio, ¿no? Empleado puede él mismo, ¿sí? Lograr esa satisfacción, ¿sí? Por eso decimos que es intrínseco. En el caso ya de extrínseca, ¿sí? Ya sería la empresa, ¿sí? Es el que da esa motivación a través de un aumento de sueldo, ¿sí? Que es otra de las formas también de motivar, ¿no? A los empleados, a través de que se valora el esfuerzo, el trabajo, ¿no? Que realiza cada uno de ellos. Fíjense acá, en el caso, cuando hablamos de motivación, teniendo en cuenta, ¿no? El carácter del estímulo, ¿sí? Percibido. Cómo el trabajador recibe o cómo siente, ¿no? Esa motivación. Vamos a hablar de dos aspectos. Por supuesto, uno que es totalmente positivo, ¿sí? Cuando va a haber un factor motivador, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería un premio, ¿sí? Una recompensa, ¿sí? Que puede llegar a ser, por supuesto, un reconocimiento, ¿sí? Motivar. Y bueno, en el caso de una motivación negativa es cuando el trabajador
realiza su trabajo, ¿sí? A través de la amenaza o a través de algún castigo. Si no realizas este trabajo, bueno, tendremos que rescindir tu no hay motivación, es una motivación totalmente negativa, ¿sí? Fíjense acá, cuando hablamos según el nivel de necesidad, ¿sí? Bueno, vamos a hacer referencia en un primer momento, ¿sí? a, a una motivación primaria que está relacionada justamente cuando la persona no actúa, decimos nosotros, para satisfacer sus propias necesidades básicas, ¿sí? En el caso de una motivación social, bueno, en este caso el empleado es el que busca, ¿sí?, ser aceptado determinado grupo social, grupo, ¿no? ¿Sí? La autonomía en el trabajo, ¿sí? Que aquí la persona que se siente totalmente motivada va a poder cumplir al 100% con sus trabajos, ¿sí? Y miren aquí, ¿no? También en el caso de lograr esa autonomía, van a poder observar que motivada recibe un incentivo, el personal, ¿no? Va a trabajar de manera óptima. Miren aquí, otro aspecto a tener ambiente de trabajo, ¿sí? Donde los empleados se sientan cómodos, ¿sí? Donde no haya un ambiente de amenaza, donde no haya un ambiente de rumores, donde se pueda trabajar de manera correcta. Fíjense acá, cuando hablamos del caso de puestos de trabajo, ¿sí? Aquí es necesario que se tome en cuenta y se valore, ¿sí?, a cada trabajador y se tenga en cuenta cuáles son los valores que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Miren acá las condiciones laborales, ¿sí? Si los trabajadores reciben justamente esas condiciones son óptimas, ¿no? Para que la persona pueda realizar su trabajo, ¿sí? Que también influye justamente en la motivación. En este caso, vamos a hablar, ¿no?, de satisfacción laboral, ¿sí? Aquí, ¿a qué hacemos referencia? Decimos el grado de conformidad, ¿sí?, que el empleado tiene, ¿sí?, teniendo en cuenta, ¿sí?, el entorno y las condiciones en las que está trabajando, ¿sí? Acá, fíjense, vamos a mencionar cuáles son los factores que favorecen, ¿sí?, esa satisfacción laboral. Bueno, fíjense acá, contratar a personas que están adecuadas, ¿no?, que están capacitadas para poder realizar su trabajo, crear lazos con los trabajadores, ¿sí? Es bueno, ¿sí? Nos permite siempre con respeto, quiero que nosotros podamos tener justamente ese contacto. Miren acá, contar con un sistema de incentivos, ¿sí?, a través ya sea del reconocimiento o a través de incentivos económicos también, ¿sí? Luego, fíjense, es muy importante, ¿no?, promover el trabajo en equipo, ¿sí?, y que el personal se capacite, ¿sí? Acá fíjense, muy importante, que es que se creen o que haya esos pequeños break, decimos nosotros, esos pequeños espacios de descanso y de desconexión,
¿sí? Que no todo sea un ámbito de trabajo, que haya lugares o espacios, ¿sí? Y momentos para desconectar, ¿sí? Esta metodología, ¿sí? Es muy óptima, ¿sí? Para que el trabajador tenga ese pequeño descanso y pueda retomar nuevamente en su trabajo, ¿sí? Miren acá la encuesta, ¿sí? Una encuesta de clima laboral, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Porque nosotros, a través de las diferentes opiniones, ¿no? Que nos brindan los empleados, vamos a poder evaluar si ellos se sienten confortables o no, ¿sí? Miren acá, ¿qué vamos a considerar y vamos a tener en cuenta? ¿Qué condiciones básicas, ¿sí? Para realizar esas encuestas laborales? Miren acá, la encuesta, ¿sí? Principalmente se debe realizar de manera anónima, ¿sí? No, nunca vamos a solicitar que coloquen justamente sus nombres y sus apellidos, porque podemos encontrarnos, ¿no? Con situaciones que la persona se sienta desbordada, ¿no? Y quiera reflejar en ese momento y sienta temor, ¿sí? Entonces, no lo debemos hacer con nombre y apellido. Sí se debe respetar, ¿sí? Esa decisión. Y además aquí, fíjense que eh, después, ¿no? Se debe realizar, por supuesto, anónimo, y otro de los factores es que cada una de las preguntas que se vayan a realizar estén redactadas justamente de manera correcta para que el empleado pueda resolverlas de manera rápida, ¿sí? Miren acá, vamos a analizar quién es el encargado, ¿no? De realizar este tipo de encuestas. ¿Quién va a ser? Nosotros, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos o ustedes, ¿no? Los auxiliares. Este, cuando vamos a realizar este tipo de encuestas, ¿sí? Nosotros vamos a tener que dividir en fases, ¿sí? En un primer momento, bueno, vamos a definir cuáles son los objetivos, ¿sí? De esa encuesta, cuál es la intención, ¿no? Que tiene esa encuesta. Vamos a tener que preparar un pequeño cuestionario, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es el objetivo por el que se realice esa encuesta. Y al último, bueno, vamos a hacer cuál es la recolección de datos, ¿sí? Acá, bueno, vamos a hacer tal vez una selección de personal, ¿sí? O podemos hacer a toda la organización o la empresa, ¿sí? Luego, fíjense aquí cómo vamos a tener que evaluar y realizar ese análisis, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos utilizar estos medios, ¿sí? Podemos hacer un programa, ¿no? De compromiso, ¿sí? Del empleado, donde aquí vamos a tener en cuenta la motivación, ¿sí? En el trabajo, la comunicación, cómo es, ¿sí? El salario tan importante, ¿no? La jornada de trabajo, ¿sí? Cómo está distribuida, cuáles son los horarios, si las personas realizan horas extras, cuánto, cuál es la formación, ¿no? Que cada persona tiene, ¿sí? Luego acá, fíjense, vamos a mencionar los objetivos, ¿sí? De una encuesta de clima laboral. Bueno, lo primero que nos va a permitir es optimizar, decimos nosotros, poder optimizar esos procesos de trabajo, ¿sí? Y lo más importante es que podemos garantizar
la calidad, ¿sí? Aquí eh, es, es importante, ¿no?, realizar eh, esas encuestas, ¿sí? Deben realizarse y la debemos planificar nosotros. este, mm, Pueden ser a corto o ya a largo plazo, ¿sí? Aquí no nos debemos olvidar, ¿sí? En el caso de las ausencias, del absentismo, ¿no? Eh, que también es un tema, ¿no?, que se puede mencionar. Fíjense, aquí hay una serie de preguntas que normalmente no forman parte en el caso cuando nosotros estamos por realizar este tipo de encuestas. Fíjense, la primera, ¿no? ¿Por qué la empresa es importante para ti? ¿Por qué te gusta ir a trabajar? ¿Qué desearías de tu supervisor? ¿Hay algún paso en el proceso de trabajo que te parezca innecesario? Son amplias, ¿no? Amplias las preguntas que ustedes podrían realizar. Fíjense, ¿qué tarea te gustaría asumir en el futuro? ¿Te gustaría mejorar? ¿Qué te gustaría mejorar de ti mismo? ¿Qué más podríamos hacer con nuestros clientes? ¿Sí? Aquí habrán visto que algunas de las preguntas son muy personales y otras, ¿no?, que son más amplias, como en el caso de qué podríamos mejorar, ¿no?, por nuestros clientes, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, ¿no? Em, Podríamos, ¿no?, considerar, cuando ustedes ya estén cumpliendo estas funciones, este tipo, ¿no?, de preguntas, ¿sí? Aquí fíjense, según el tipo de pregunta, los encargados de las encuestas utilizan, ¿sí?, diferentes fines. Algunos, bueno, son totalmente descriptivos, que se le permite que la persona pueda escribir alguna situación, ¿sí? Y otros que son multivalentes, decimos que a través de múltiples opciones, ¿sí? Bueno, acá, fíjense, vamos a hablar en el caso, ¿qué es la búsqueda laboral? ¿Sí? Siempre lo estuvimos mencionando y dijimos que podríamos encontrar algunos medios, ¿no?, o fuentes de búsqueda, ¿sí?, que pueden ser las, las publicidades, ¿no?, que se realicen en los diferentes medios radiales, gráficos, ¿sí? Se puede hacer mención en las diferentes plataformas que las empresas dispongan. Podemos acceder, ¿no?, a aquellos estudiantes, ¿no?, de los últimos años, ¿sí? Recomendaciones también de aquella persona que tal vez trabaja en algún sector de la misma empresa y conoce, ¿no?, que hay un recurso humano que podría cumplir esas funciones, ¿sí? Bueno, las agencias de empleo, que son fundamentales, ¿no? Las plataformas, ¿no?, de empleo, las bases de datos que ya lo mencioné, y, y bueno, lo que serían como fuentes de búsqueda de trabajo, podríamos mencionar estas, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, organicémonos. Van a realizar, ¿sí?, este trabajito, ¿no? Van a tener trabajitos solamente de evaluación y rendimiento. Yo les subo los dos trabajos, y ustedes lo, los van realizando, ¿sí?
Y la próxima semana definimos ya el cierre, ¿sí? De módulo, porque ya estamos finalizando el mes y es el momento propicio para hacer justamente un cierre de módulo, ¿sí? Bueno, los despido, ¿no? Espero que estén muy bien y nos estamos viendo, si lo desean, eh, si lo desean, el próximo viernes. Si no, pueden ver las clases grabadas, ¿no? Que estén muy bien, un gusto.